estábamos viendo a ver si estaban aquí. Bueno, en la tarde de hoy vamos a escuchar aquí a Emily, que nos trae una lectura para dar apertura a nuestra tarde del día de hoy. Entonces, Emily. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy les voy a leer Profesión de Fe, y es de enfermedades del alma, y es de Roberto Gloria. Profesión de Fe. Deseo enviar un mensaje de paz y de amor a nuestros hermanos, encarnados y desencarnados, empeñados igualmente en el mismo propósito del desarrollo espiritual de todas las criaturas. Quiero tener en mi interior la firme disposición de expulsar cualquier sentimiento de agresividad. Quiero vivir completamente en paz en esta tierra maravillosa, tan llena de vida en los reinos vegetal y animal, y de vivir en el reino humano y disfrutar del libre albedrío, el atributo más importante que distingue a los seres del reino humano del reino animal. Siento la grandeza de ser un alma viviente, vincular las leyes de la naturaleza y el amor de Cristo y poder acceder, aunque paulatinamente, a planos más elevados de conciencia. Deseo que las nuevas generaciones de seres humanos que vendrán sean iluminadas por la conciencia de paz, de luz y de amor, y que puedan mirar a todos los seres humanos como sus verdaderos hermanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ella es una representante del grupo infanto-juvenil para que todos los que tengan niños, niñas, jovencitos puedan traerlos a compartir, a aprender y a vivir una experiencia bonita. En el día de hoy comparte con nosotros un expositor de un grupo de aquí de Bogotá. Es Andrés Abreu, es expositor nacional, internacional y quien tiene un gran bagaje y conocimiento dentro de esta parte espírita. Él viene a compartir con nosotros esta charla, el ser humano constructor de su destino. Entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, reciban primero que todo un saludo cordial de parte de la institución que represento, la Asociación Espírita Tercera Revelación, que hace parte como senderos de la Federación Espírita de Cundinamarca, y todos unidos en esta hermosa ciudad, divulgando la doctrina espírita que nos anima a cada vez ser mejores. Se nos ha invitado a hablar acerca de este tema que para nosotros los espíritas o simpatizantes del espiritismo pues ya representa un tema digamos aprendido, pero probablemente no completamente involucrado dentro de nuestro ser. Una cosa es conocer técnicamente un tema y otra cosa es vivenciarlo, y en eso estamos. Entonces, para hablar del destino, de la relación de nosotros los seres humanos con el destino, con esa palabra que a veces es mal utilizada, que es mal comprendida, vamos a empezar preguntándonos precisamente si el destino como tal es una fatalidad o no. Si probablemente preguntamos a las personas que nos rodean y que no necesariamente tengan una formación espiritual o un hábito de estudio en el ámbito espiritualista, cualquiera que sea, probablemente nos va a decir o asocia al destino, a la palabra, al término o al concepto, con aquello que se nos es impuesto, como casi donde no hay probablemente una elección de aquel que vive la situación. Normalmente
no para nosotros los espíritas. Ese es el concepto con el que se asocia el término destino, ¿no? Entonces, con la fatalidad. No entendamos por la palabra fatalidad algo malo. Fatalidad en sí mismo es algo que sucede y que no tiene opción de ser cambiado, fundamentalmente, ¿cierto? A eso es lo que se refiere. Entonces, cada uno ya en este momento tendrá su concepto de si el destino es algo realmente impuesto por alguien o algo superior a nosotros, o realmente podría ser otra cosa que no necesariamente sea como algo escrito en piedra y que sea inamovible, ¿no? Pero vamos un poco a empezar a navegar por esas preguntas del libro de los espíritus, que es realmente pues nuestra base doctrinaria. El libro de los espíritus nos conduce justamente a través de estas preguntas, de estas inquietudes, y nos aclara, ¿sí? Entonces, vamos a ir saltando, no necesariamente las preguntas en orden asociadas con este tema, sino vamos un poco de adelante hacia atrás y así mezcladito. En el libro tercero del libro de los espíritus, capítulo 10, donde habla del libre albedrío, la pregunta 843 que el maestro Kardec le formulaba a los espíritus dice: ¿el hombre tiene el libre albedrío de sus actos? Responden los espíritus: dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar, ¿cierto? Pensar, obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Y es así, ¿no? Entonces la pregunta que hacíamos hace un momento ya empieza a desvirtuarse con estas afirmaciones que nos dan los espíritus, el espíritu de la verdad, diciéndonos que por esencia nosotros tenemos libre albedrío, libertad. ¿Libertad de qué? De pensar, como dice ahí, pero también de actuar. Pero como toda libertad tiene unas consecuencias, ¿no es así? Que ya luego vamos hilando en el transcurso de esta presentación para cerrar justamente lo que realmente nosotros deberíamos comprender como destino. Así que nos quedamos con esta primera respuesta diciendo que somos nosotros espíritus creados por Dios con ese gran beneficio de la libertad. ¿Está bien? Así que el destino ya empieza a tomar otro tono, otro matiz, que no necesariamente es el de una fatalidad, con algunas excepciones. Dice la pregunta 851, y quise traerla en su texto completo porque es realmente interesante analizarla y tratar de extraer de allí lo que nos querían decir los espíritus. Preguntaba Kardec: ¿existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida conforme al sentido que se da a esa palabra, fatalidad? Es decir, todos los acontecimientos están determinados con antelación. En ese caso, ¿qué sucede con el libre albedrío? Y antes de irnos a la respuesta, entendamos la pregunta, ¿cierto? Porque a veces mecánicamente vamos a ver qué contestaron cuando no hemos entendido bien la pregunta. A veces pasa. Yo sé que no acá, pero por si acaso. Cuando Kardec quería preguntar eso es, bueno, hay personas que piensan, con alguna razón, porque algo les habrá sucedido, que desde el momento en que nosotros somos concebidos, que nacemos en este mundo, ya traemos toda una programación, pero que de esa programación no nos podemos escapar, básicamente. Entonces Kardec, con esa inquietud, la transmite a los espíritus diciendo: si eso fuera así, ¿qué pasa con lo que nos dijiste anteriormente acerca del libre albedrío? ¿Y qué respondieron? Ahora sí: la fatalidad solo existe en la elección de sufrir. Ojo con esta palabra: elección de sufrir tal o cual prueba. Elección. ¿Quién elige? Nosotros. Bien. Que el espíritu ha hecho al encarnar. Al elegirla, el espíritu se traza una especie de destino, que es la consecuencia misma de la situación en que se encontrará. Me refiero a las pruebas físicas. Atención a esto, porque con respecto a las pruebas morales o espirituales y a las tentaciones, dado que el espíritu conserva su libre albedrío acerca del bien y del mal, siempre es dueño de ceder o de resistir. Y la respuesta continúa más adelante, pero quise traerla solo hasta ahí para poder, digamos, en aras del tiempo, contextualizarnos más rápidamente. Fíjense que el espíritu que contesta esta pregunta, a los espíritus, están afirmando que nosotros sí, evidentemente, tenemos unas pruebas que vivir, ¿no?
ahora escuchando a Pachito en el curso, él nos estaba hablando, gracias, él nos estaba hablando precisamente del tema de las pruebas como una de las condiciones asociadas a la ley de la reencarnación, las pruebas. Pero también hemos escuchado la palabra expiaciones, ¿cierto? Bien, ambas son efectivamente parte de ese de esa planeación reencarnatoria que nosotros tenemos. Y el espíritu, muy sabiamente, hace la diferencia entre la parte física y la parte espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a veces tenemos que vivir expiaciones o pruebas de orden físico que tienen que ver, probablemente en algunos casos, con la alteración o malformación orgánica del cuerpo físico en razón de la necesidad evolutiva de ese espíritu, no como un castigo, ¿no? Porque ya los espíritas no hablamos de castigos de Dios, porque Dios es solo amor, son sus leyes las que nos corrigen, y una de ellas es la ley de reencarnación y otra la ley de causa y efecto. Así que muchas de esas expiaciones o pruebas de pronto no tienen manera de ser cambiadas en el transcurso de la existencia del ser, en razón de eso, en razón que afectaron directamente la materia orgánica, el cuerpo físico. Pero con aquellas que son de orden moral o espiritual, ya más adelante vamos a dar un par de ejemplos, sí pueden ser transformadas. Claro, a uno en el colegio o en la universidad o en cualquier curso, al final del curso normalmente le evalúan a ver si aprendió lo que se supone que tenía que aprender. Si la persona no logró los objetivos que se habían propuesto al inicio, ¿qué le toca hacer normalmente? Repetirlo, ¿cierto? Volver a repasar aquellos conceptos que no captó. En este caso, si nosotros logramos aprender durante la existencia aquellas conquistas, o logramos llegar a aquellas conquistas morales, emocionales o espirituales que probablemente en una existencia anterior no logramos y que generó entonces una ley causal a través de un sufrimiento, pero si en el transcurrir de esa nueva existencia logramos conquistar ese aprendizaje, ¿qué creen ustedes que sucede con la prueba o la experiencia que estamos viviendo o que teníamos que vivir en términos de sufrimiento? Ya no es necesaria, porque el sufrimiento es una escuela, el sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es un mecanismo a través del cual la divina providencia, las leyes de Dios, nos induce a recomponer nuestro andar. Una vez dentro del sendero que teníamos que recorrer, del cual nos habíamos desviado, ya no es necesario ese mecanismo correctivo. Entonces el ser se liberta principalmente a nivel espiritual para poder avanzar ya sin tantas penas en su trasegar. Esto es importante, por eso quise detenerme en esta respuesta, que en realidad es una de las tantas respuestas del espiritismo que muestran el factor consolador de la doctrina de los espíritus. Porque cuando nos dice que nosotros, por más que tengamos un signo trágico durante nuestra existencia, podemos cambiarlo. O sea, podemos cambiar nuestro destino. A diferencia de lo que muchos otros creen. Pero algunos no lo logran hacer. ¿Qué pasa entonces? Vamos a avanzar. El destino como tal tiene un origen. Y nosotros en el libro de los espíritus tenemos clarito cuál es ese origen en las diferentes preguntas que hacía el maestro Kardec. Primero, en la pregunta 115 del libro segundo, del capítulo primero, en el ítem progresión de los espíritus, pregunta el maestro Kardec: ¿los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos? ¿Ustedes qué contestarían? Sí, es la respuesta, no vamos a... No. O sea, no hay espíritus buenos y otros malos, y ahí quedaron, ¿no? ¿Cierto que no? Ya eso lo tenemos claro. Por eso es que la doctrina espírita, no solamente acá en el libro de los espíritus, sino en la Génesis, cuando habla precisamente de la doctrina de los ángeles y demonios, desvirtúa este concepto tal como lo entendíamos, porque aquel que hoy es malo, mañana será bueno, en razón de la ley del progreso. Así que respondieron los espíritus: Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirnos
y de hacernos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarnos a Él, a Dios. Así que cuando hablamos del destino, tenemos que empezar a entender desde dónde se empieza a construir el destino, desde dónde se empiezan a hilar esas fibras que van construyendo el telar de nuestra existencia. Y como decía Jorge Francisco hace un rato, no la existencia de una vida, me refiero a la existencia perenne, a la vida del espíritu que es infinita. Las existencias son simplemente las vidas sucesivas, no son sino unas puntadas adicionales en ese infinito telar que nosotros vamos construyendo, que podemos decir que es justamente ese destino. Así que, como Dios nos crea sencillos o simples e ignorantes, tenemos todo un camino por recorrer. Unamos dos cosas y dos conceptos que ya hemos avanzado en estos minutos. Uno, libre albedrío. Libre albedrío, que es libertad de elegir y de actuar. Segundo concepto, que hemos dicho, que somos simples e ignorantes. Si unimos los dos, tenemos que Dios nos ha permitido enriquecernos en conocimiento, en experiencias, en ciencia, en filosofía, en moral y en todo lo demás, pero con la libertad de elegir cómo queremos enriquecernos en esas experiencias, con qué velocidad y cuándo. Más libertad para dónde, ¿no? Eso es una confianza inmensa que nuestro Padre tiene en nosotros. Pero como Él sabía que en medio de ese camino nos íbamos a desviar, repetimos, entonces creó las leyes naturales o las leyes divinas que nos iban a garantizar el éxito en ese camino. Para unos más rápido, para otros más lento. En la pregunta 117, el maestro Kardec indaga: ¿depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección? Y nosotros decimos de una vez. ¿Están con duda? ¿Depende de ustedes acelerar su propia perfección? Sí. Depende de mí acelerar mi propia perfección. De cada uno de nosotros. Los espíritus lo ratifican, sin duda. ¿Cierto? ¿De qué depende? Del deseo o la voluntad de cada persona de acelerar ese proceso, así como también de estancarse en él. La buena noticia, que ya no la dice el libro de los espíritus cuando nos habla de la ley del progreso, es que no retrocedemos en el camino evolutivo. No hay retroceso, puede sí haber estancamiento. Ya alguien me preguntaba hace unos días, pero ¿qué pasa con aquel que en medio de una situación de vida o muerte decide hacer algo con lo cual no se hubiera pensado involucrar y que determina que puede haber, o que esa persona aún tenía vacíos o brechas morales? Si esa persona era buena, si esa persona era amorosa, si nadie pensaría que él iba a quitarle la vida a otro ser, por ejemplo. Entonces, respondemos ahí que esa criatura, cuando se le presentó esa prueba, se demostró que no había conquistado todavía esa virtud que los demás pensábamos que sí. Esto en el caso de esos eventos tan difíciles de comprender y que solo el espiritismo nos logra aclarar, de personas que actúan de una manera en que no pensábamos que lo fueran a hacer. Para eso son las pruebas, mis queridos hermanos, para saber si sí o no conquistamos ya los valores y las virtudes que van a determinar el progreso espiritual en nosotros. Ahí estamos construyendo nuestro destino. Pero Kardec, no contento con esa respuesta, remata con la siguiente, 119. ¿No podría Dios eximir a los espíritus de las pruebas que deben sufrir para llegar a la primera categoría? La primera categoría en la escala espírita es ¿cuál? Espíritus puros, ¿cierto? Espíritus puros. Entonces dice Kardec, bueno, ¿por qué Dios no nos da un atajo como para poder más bien llegar rápido y no tener que vivir toda esa sucesión de vivencias, unas felices, otras menos felices, y más bien acelerar, ¿cierto? Recordemos todos el concepto más de origen religioso, tradicional, no espírita, de los ángeles. ¿Recuerdan? Que nosotros, o la gran mayoría, nos habían enseñado que habían sido seres creados por Dios de una vez que perfectos, ¿no? Y así lo creímos durante mucho tiempo la gran mayoría de los que sobre todo fuimos criados a través de la cultura occidental.
Hoy día sabemos que no, que son espíritus que han alcanzado un estado, una categoría superior de pureza, pero que tuvieron que recorrer este mismo camino que nosotros. Tejieron su destino, y su destino era llegar a ser espíritus puros, y seguramente más allá todavía. Entonces, los espíritus nos dicen, si hubiesen sido creados perfectos, no tendríamos el mérito para gozar de los beneficios de esa perfección. ¿No es así? Es lógico, ¿cierto? Esa es la lógica del espiritismo. ¿Cuál sería el mérito si no hubiera lucha? ¿No? Es como cuando uno de pronto quiere ayudar a las personas y uno le dice, pues yo prefiero más bien enseñarle a trabajar que estarle dando y dando y dando porque le hago un mal. Y la persona de pronto no valora y después ya eso se le convierte en paisaje porque como no le costó, es un dicho muy común, claro, lo dañó, como no le cuesta nada a usted, ¿cierto? Un dicho común cuando otro nos daña las cosas, claro, como no le costó. Y es tal cual esto, es tal cual esto. Dios, en su infinita sabiduría, creó perfectamente las leyes que rigen la ley de la evolución. Y una de ellas era esta: mis hijos, a lucharse lo que quieren conseguir para que disfruten la conquista. ¿Quién no se ha sentido satisfecho, no orgulloso, porque a veces usamos mal esa palabra, satisfecho de haber logrado, de haber conquistado un objetivo que se propuso? Pequeño, mediano, grande, eso da una satisfacción tremenda, ¿cierto? Uno dice equivocadamente, estoy orgulloso de mí mismo, o estoy orgulloso de mi hijo. No, estoy satisfecho, complacido. Que la palabra orgullo en la connotación espírita tiene un concepto y una definición clara, que no es nada bueno, ¿cierto? Así que Dios nos dice, dejan su propio destino, dejan, con esfuerzo y dedicación, que además yo les voy a acompañar mientras están en los primeros pasos, pero luego cuando vean en qué se convirtió cada una de esas puntadas, se van a sentir satisfechos, complacidos. Esa es realmente la felicidad perenne que nos espera, la conquista a través de nuestros propios méritos. En la pregunta 120, Kardec dice, pregunta a los espíritus, ¿todos los espíritus pasan por la serie del mal para llegar al bien? Y coincide con la respuesta anterior, ¿no? Es una ampliación. No por la serie del mal, sino por la de la ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el mal, nosotros tal vez le hemos dado una relevancia mayor a la que realmente tiene. El mal por sí mismo no es nada, ¿no? Uno no ve el mal caminando por la calle. Ve una persona desconocedora de las leyes morales, ignorante de las leyes de Dios, que aún no se ha conquistado y por lo tanto hace cosas que ahí sí calificamos como malas o contrarias a las leyes de Dios. Entonces, por eso es que surgió la teoría, que ya nosotros sabemos que no es así, de la personificación del mal en un ser que se llamó el demonio, el diablo, Satanás y todo eso. Porque era la manera más sencilla en ese momento de poder decir, el mal existe y tiene nombre y cachos y cola. Hoy día sabemos que el mal no es sino un estado de conciencia temporal, no permanente, no permanente. ¿Cómo se extingue el mal? ¿Quién sabe? ¿Quién se ganó el libro? ¿Qué debe saber? ¿Cómo se extingue el mal? ¿Y cómo sabe uno que está haciendo el bien? ¿Cómo sabe uno que está haciendo el bien? ¿Y cómo sabes tú cuáles son las leyes de Dios? ¿Cómo sabe uno cuáles son las leyes de Dios? ¿Cómo aprendieron ustedes a multiplicar, a sumar? Estudiando y luego practicando. La única manera de saber si estamos actuando bien es porque sabemos qué es lo que define el bien. Por lo tanto, hemos vencido un poquito, como dice el personaje, la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia. Eso es una posición personal, pero las leyes de Dios son una sola, y esas están claras. ¿Y escritas en dónde? En la conciencia. Entonces, muchos dicen que para mí esto no es malo, pero es una posición personal que no define la ley de Dios. Lo que parametriza qué es bien y qué es mal son las leyes de Dios. Así el otro crea que no, porque tal vez en ese momento no las comprende. ¿Sí? Eso es importante y gracias por el aporte, que es importante aclararlo para nosotros también en estos estudios. Luego, ¿qué preguntó Kardec?
¿por qué algunos espíritus han seguido el camino del bien y otros del mal? Y nos devolvemos al primer concepto con el que arrancamos esta presentación. ¿Cuál? El libre. Entonces Dios nos dice, hágale hijito por donde su merced quiera. Tiene todos esos caminos, tiene el universo, tiene todo a su disposición, ¿cierto? Libre albedrío, así es, pero ahí tenemos que nosotros empezar a entender cómo pueden los espíritus en su origen, cuando aún no tienen conciencia de sí mismos, acá, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal. ¿Sí, mi querido hermano? Acaba usted de mencionarlo. Porque cuando no tenemos completa certeza de qué es bien y qué es mal, estamos en esa volatilidad moral, digámoslo así. ¿Hay en ellos un principio, alguna tendencia que los lleve en una dirección más que en otra? ¿Qué respondieron los espíritus? Fijémonos. El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo, conocimiento de sí mismo. ¿Sí lo han escuchado? Bien. No habría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. Segundo punto importante en esta misma respuesta. La causa no está en él, sino fuera de él, en las influencias a las cuales cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original. Algunos cedieron a la tentación, otros resistieron. Fíjense, y Kardec preocupado decía, bueno, pero aquí nos están diciendo que hay que ser buenos, ¿cierto? Que hay que actuar correctamente, pero ¿quién nos define a nosotros lo que es correcto o incorrecto? ¿Nosotros mismos? Si hemos conquistado ya un grado de adelanto donde tenemos la conciencia del bien, la respuesta sería sí, nosotros mismos. Ya nos podríamos autorregular. Pero en las primeras etapas de la evolución, que todavía estamos en ella, no estamos todavía dentro de esa conquista de espíritu puro, aún todavía necesitamos de esa guía, que nosotros decimos que es Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha colocado precisamente esas leyes en un sistema de alerta temprana que se llama la conciencia. ¿Y por qué digo de alerta temprana? ¿Se han escuchado de esos países que viven azotados por los tsunamis, por los terremotos? Entonces se inventaron métodos o mecanismos para por lo menos ganar un poquito de tiempo antes de que los coja la gran ola y acabe con sus existencias, alertas tempranas. La conciencia hace eso con nosotros, ¿no es así? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no la escuchamos. ¿Por qué no la escuchamos? Porque no tenemos conciencia de nosotros mismos. Entonces, cuando la conciencia nos va a decir, oiga, no haga esto, no haga esto, como no hemos tenido ese despertar de conciencia y aún desconocemos las leyes de Dios, decimos, qué fastidio. No me hables, como un mosco ahí zumbando en el oído. Y no le ponemos cuidado, no le prestamos atención y seguimos adelante y luego probablemente caemos en los abismos que nos llevan a condiciones de sufrimiento. Ahí, ¿quién fue el culpable de que el destino fuera malo, sufrimiento y dolor? ¿Dios? ¿Las leyes de Dios? Nosotros mismos. Pero Dios es justo, infinitamente justo y bueno, ¿no es así? Entonces, Él también permitió que sus leyes nos corrigieran en relación proporcional a nuestras faltas y a nuestro nivel de ignorancia espiritual. Por lo tanto, las leyes de Dios no juzgan igual a aquel que ya lleva mucho tiempo y mucho conocimiento acumulado en términos espirituales que aquel que desconoce, porque aquel que desconoce actúa mal más por ignorancia que por maldad. Mientras que aquel que conoce ya, en nuestro caso la doctrina espírita, en mayor o menor profundidad, si actuamos mal, ya no es por ignorancia, es por convicción, es porque el mal todavía no ha sido sobrepujado en nuestra alma por la conciencia del bien. Y esto es lo que nos dicen acá los espíritus. El destino es de nosotros mismos, pero ese destino toca saberlo hilar. Yo admiro mucho a aquellas personas que tienen esa habilidad tan hermosa de hacer esos tejidos a mano, ¿no? Increíble, yo me considero un absoluto inútil para una cuestión de esas, no coordino. Yo admiro esa habilidad, ese talento, pero ese talento acaso nació porque sí, así como espontáneo, como que cayó de un árbol y se lo comió la persona, ¿cierto que no? Debe tener una habilidad, una predisposición para poder hacer, pero tuvo que haberlo aprendido.
sentido. De alguna manera. Eso es lo que a nosotros nos invita esta justicia divina. A aprender. Por eso el espiritismo es algo que se nos presenta realmente como una plataforma de evolución. Porque es el despertar del ser a través del conocimiento. Pero ya es responsabilidad nuestra la práctica, como tú has dicho, de ese conocimiento. Pero bueno, hemos hablado tanto que no hemos dicho entonces cómo se construye el destino. Algunas puntadas hemos dicho ya, han dicho los espíritus, yo solamente aquí leo lo que ellos presentaron. Por supuesto, ¿no? Porque es la codificación espírita. ¿Cómo se construye entonces el destino? Bueno, seguimos indagando en el libro de los espíritus. Fíjense que no nos hemos salido de la obra fundamental, del libro de los espíritus. A veces queremos leer 100 obras más y profundizar en la psicología espírita a ver si nos dan respuestas, cuando todas están acá mismo. Lo que pasa es que a veces no las estudiamos como debe ser. Entonces, ¿cómo se construye ese destino? Pregunta 852, miren lo bonito. Pregunta Kardec. Hay personas a quienes parece perseguir una fatalidad. Independientemente de su manera de obrar, ¿está la desdicha en su destino? Responden los espíritus. Tal vez sean pruebas que deben sufrir y que han elegido. ¿Que han qué? Elegido. Elegido. Volvéis a culpar al destino de lo que casi siempre no es más que la consecuencia de vuestras propias faltas. En los males que te afligen, trata de conservar pura la conciencia y eso será parte de tu consuelo. Dígame si esto no le da a uno fuerza moral para sobreponerse a cualquier dificultad que se le presente en el camino. Es que el espiritismo no solo habla al cerebro, habla principalmente al corazón. ¿Y quién de nosotros aquí no ha sufrido? Levante la mano. Todos. Puede que no algo personal, pero cuando alguien que amamos sufre, sufrimos nosotros también. Siempre está el sufrimiento ahí, porque todavía somos una humanidad condicionada a las expiaciones y las pruebas. Pero mire esto tan hermoso. Primero nos dice, tal vez son pruebas, es decir, situaciones que nos van a llevar a un mejor estado espiritual. Nos van a ¿qué? A elevar por encima de la situación en la que nos encontramos hoy. Esas son las pruebas. No son que Dios quiera castigarnos y espicharnos y Él se ríe de nosotros, no. Él nos dice, como al niño cuando lo evalúan, 2 por 2, 3, 2 por 2, hasta que sepa contestar bien. Luego pasaremos a otra evaluación u otra instrucción más avanzada. Eso es lo que quiere Dios. Entonces Él nos dice, son pruebas. Piensen en eso. No necesariamente son cosas porque es que usted fue el ser humano más maligno de la historia, no. Probablemente ya usted se ha conquistado de manera paulatina y por lo tanto los males que se le presentan en el camino son para impulsarlo, ya no para expiar cosas del ayer. No nos demos duro, porque la culpa también es una forma de autoobsesión. Hay que ser humildes y reconocer que si Dios permite que algo pase en nuestra vida, es que probablemente erramos, pero también probablemente es la manera en que Dios nos quiere impulsar hacia un estado más cercano a Él. Qué bonito, ¿no? Pero además nos dice que es que nosotros fuimos los que lo elegimos. Todos los que estamos acá, estoy muy seguro, ya estamos en capacidad o estuvimos en capacidad de sentarnos en la mesa con nuestro mentor espiritual y planear nuestra existencia que hoy estamos viviendo. Ténganlo por seguro. Solo aquellos espíritus profundamente rebeldes y desconocedores de la justicia y del amor de Dios son los que de alguna manera su tutor espiritual toma las decisiones por él, no le impone, le propone. Pero como el otro no tiene cómo decidir, pues le toca vivirlo. Pero lo habíamos dicho, si él cambia en su existencia, ya no es necesario aquello que fue planeado. Esto es consuelo y esperanza. Así que, donde dice acá, en los males que te afligen, como no tenemos la certeza absoluta de si fue por mala gente o es porque Dios nos quiere impulsar, nos dicen los espíritus lo siguiente: trata de conservar pura la conciencia y eso será parte de tu consuelo. Si hoy estamos viviendo una situación que dificulta nuestra existencia, que nos lleva por caminos y senderos de dolor, no tenemos todavía la capacidad, la gran mayoría de los seres humanos, de auscultar ese pasado profundo, remoto,
de nuestra mente ancestral, pues entonces digamos, como lo que me interesa es mi presente y mi futuro, no el pasado, porque eso debemos desanclarlo, entonces lo que debo preocuparme es en actuar correctamente, pensar correctamente, hablar correctamente. De esa forma, independientemente de lo que haya causado mi sufrimiento de hoy, estoy seguro que estoy sembrando o tejiendo un nuevo destino donde ya no estará presente ese sufrimiento. Entonces no nos peguemos al dolor en el pasado. El dolor nos debe servir es para actuar bien y así pensar en un futuro, que es lo que sí viene. El pasado ya no hay manera de cambiarlo, ¿cierto? Ya no hay forma. El efecto de los viajes en el tiempo es una utopía. Solamente se viaja en el tiempo a través de los recuerdos, que igual no tienen la capacidad de transformar el pasado. Pregunta 852. Hay personas a quienes parece perseguir una... Vamos a esta directamente. Entonces, decíamos hasta ahí. Cuando uno piensa en cómo construir el destino, mínimamente tiene que saber para dónde va. Hay un dicho muy popular que dice que el que no sabe para dónde va, ¿cualquier qué? Cualquier bus de estos hermosos le sirve, ¿cierto? Y hay gente que dice, decía José Francisco hace un momento, hay gente que llega y le preguntan, ¿usted qué vino a hacer a este mundo? ¿Tú decías qué? Bueno, la persona decía, a pasarla bueno, ¿cierto? Así con esto, a pasarla bueno. Claro, porque hay gente que no sabe ni a qué vino, ni a qué va, ni por dónde, ni si mañana llueve, ni vive la vida como una veleta al viento, como una hoja al viento, ¿cierto? Entonces, para nosotros es trascendental tener conciencia de cuáles son nuestros objetivos para saber cuáles son los caminos que debemos tomar, cuáles son las herramientas que debemos empuñar para tejer ese destino, o sea, lo que queremos hacer. ¿Cómo se proyecta un objetivo? Bueno, aquí hay 3 puntos claves. Hay muchas teorías y metodologías acerca de cómo proponer o cómo redactar y definir un objetivo. Perfecto. Pero bien, aquí vamos por la simplicidad en este momento. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cierto? ¿Cómo queremos ser? ¿Y qué queremos hacer? Fundamentalmente. Probablemente el destino o el objetivo de nuestra vida se define con estas 3 preguntas sencillas. Pero cuando uno le pregunta esto a alguien, bueno, ¿y tú en la vida a dónde quieres llegar? Normalmente las personas que responden, conquistas materiales, ¿cierto? Bueno, y cuando logres todo eso y tengas la cuenta bancaria que no le quepa una moneda más y tus paredes estén llenas de títulos y tus hijos todos formados en la universidad, ¿qué más? No, pues disfrutar de eso. Y después, pues morirme. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron ahí? Pues no me queda sino morirme y que diga, ahí les dejé el estudio, la casa y todo, ya yo cumplí. Pásenla bueno. Pásenla bueno. Eso no tiene razón de ser para el pensamiento trascendental como el que nosotros hoy día tenemos gracias al espiritismo. No, nosotros sí debemos tener un objetivo que trascienda esta vida. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta vida? Evolucionar. Bueno, ¿qué es para ti evolucionar? Porque ahí sí, como mi hermano decía hace un momento, es algo personal y algo relativo. Mis propósitos evolutivos probablemente no son los mismos de Danilo, porque nuestras historias han sido diferentes. Al final todos tenemos que llegar más cerquita de Dios, pero ese interín, ese camino está lleno de matices que son muy personales. Entonces, para ir cerrando, hay un factor que determina el carácter de nuestro destino. Ya habíamos comentado algo anteriormente: el bien y el mal. Y el libro de los espíritus es rico en definiciones y ejemplos acerca del bien y del mal. Y si no es suficiente para nosotros lo que nos dice el libro de los espíritus, remitámonos al libro El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, porque ahí lo que tenemos son casos así, ¿no es cierto? De todos los espíritus que actuaron bien, que actuaron mal, y otros que ni bien ni mal, como decimos ahora tan de moda, más bien tibio, ¿cierto? Bueno, el bien y el mal, otra vez volvemos a lo mismo, y en lo que muchas doctrinas espiritualistas se debaten filosóficamente. Otros lo llaman el yin y el yang, ¿cierto? Nosotros lo tenemos como el bien y el mal, pero al final de cuentas es lo mismo. Pregunta 630. ¿Cómo se puede distinguir el bien del mal? ¿No, mi querido hermano? ¿Cómo se puede distinguir el bien del mal?
Grábese, la 630. Cuando alguien le vuelva a decir, es que para mí eso no es malo, bueno, vámonos a la fuente a ver y dirimimos nuestras diferencias. Pregunta 630. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios. Sencillo, ¿no? ¿Ya se lo aprendieron? Perfecto. Y el mal, todo lo que se aparta de ella. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Más sencillo para dónde, más claro para dónde. Y de hecho los códigos legislativos de la tierra, de nuestras sociedades, ¿acaso no se amparan sobre estas mismas bases o no se sustentan, perdón, sobre estas mismas bases? ¿Qué es correcto o incorrecto? Correcto, pues lo que se apega a la norma, a la ley. Incorrecto, lo que está por fuera de ella. Y el que se aleja de esa norma, ¿qué le pasa? Tiene una sanción pecuniaria o penal, no sé, ¿cierto? Es sencillo. Miren que la justicia de Dios se decanta desde lo macro hasta lo micro, hasta nosotros. Y es la misma secuencia, todo está conectado. Pero bueno, ya como lo sabemos esto de memoria, ¿era la pregunta qué? 630, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Pues bueno, hay actos personales que tienen consecuencias personales. O sea, cometemos errores que nos afectan a nosotros mismos o hacemos cosas buenas que nos benefician a nosotros mismos. Hay actos personales que generan consecuencias colectivas. Por ejemplo, aquellos gobernantes o aquellos quienes detentan el poder material temporalmente, pero que se equivocan fruto de sus desdichas morales y arrastran consigo a todo un pueblo a la desgracia. ¿No es así? Entonces, actos personales que impactan una colectividad. Pero también aquellos que se decantan por el bien al prójimo y benefician a toda una comunidad o una humanidad. ¿Como quién? Jesús de Nazaret. ¿Cierto? Porque esto tiene los dos matices, los dos extremos. Y actos colectivos con consecuencias colectivas. Yo esta mañana, cuando venía repasando, decía, bueno, ¿y yo qué ejemplo pongo ahí? Porque hay que ejemplificar. Se me vino uno muy actual, muy vigente, muy de moda. El medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo con el medio ambiente? Ya sabemos. ¿Qué va a pasar si no corregimos esos errores que estamos cometiendo con el medio ambiente de forma colectiva? Ya sabemos. Y alguien me decía un día, pues yo ya no estaré en la tierra cuando eso pase. Y yo, ¿se conoce la ley de la reencarnación? Como que si la pensó, digo, yo no creo en eso, pero se fue pensando un poco, porque dijo, Dios, me toca a mí mismo comerme el plástico que estoy arrojando hoy al agua, al mar. Bueno, ¿no? Ahí está. Esos actos personales o colectivos son precisamente la manera en que estamos tejiendo ese destino personal, pero también el destino colectivo de la humanidad, en la que felizmente estamos todos inmersos. Entonces, vamos a avanzar aquí porque quiero llegar. Pregunta ¿qué? 625, 5 antes de la pregunta ¿cuál? Fíjense que en ese capítulo está todo este tema conectado. 625. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Responden los espíritus de manera muy sucinta. Ven a Jesús. Esa ya no la sabemos de memoria. Pero entonces, no sé si todos se han tomado la molestia de leer los comentarios de Kardec a esta respuesta. Veámonos una partecita nomás de él. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que enseñó Jesús es la más pura expresión de la ley de Dios. ¿Sí ven cómo todo está también aquí conectado en esta respuesta? Porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Categóricamente Kardec lo afirma. Y Kardec no se inventó eso no era una opinión personal, ¿cierto? Eso no fue que Kardec dijo, yo creo que, y ya todos comimos cuento. Recordemos que Kardec, para codificar la doctrina espírita y para afirmar este tipo de cosas, se basó en los diferentes insumos en términos de respuesta que recibió de múltiples médiums que no se conocían entre sí. A eso se le llama ¿cómo? Control universal de las
comunicaciones. Evangelio según el Espíritu. Si no fuera así, ¿con qué criterio Kardec hubiera dicho, esto no lo he dicho yo, esto lo dicen los espíritus? Pero estos comentarios que él hace son de su análisis también, basado en lo que los espíritus le han revelado. Entonces, si nos remontamos mentalmente, a través del recuerdo, a unas diapositivas antes, cuando decíamos cómo definir nuestros objetivos, había una de esas preguntas que decía, ¿qué queremos ser o quién queremos ser? Normalmente, y una de las maneras más fáciles para poder definir quién o qué queremos ser, es modelarnos frente a un tercero. Es una de las técnicas, no quiere decir que sea la única. Es decir, yo debo poner también, como poner ese efecto espejo que llaman, en dónde o en quién me quiero reflejar para tener un norte seguro. Entonces, si nosotros tomamos al Maestro Jesús, como dice acá, como ejemplo de perfección moral, el más puro que ha pisado la tierra, entonces decimos, listo, ¿cómo eran las características de Jesús? Nos las describe el Evangelio según el Espiritismo en el ítem donde habla del hombre de bien, una por una. Si nosotros nos ponemos como meta esas conquistas, ahí ya tenemos claro a dónde queremos llegar. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Cuánto se va a demorar cada uno? Es decisión de quién, ¿de Dios? De cada uno, ¿cierto? Bien. Y así es, a veces nosotros tenemos dificultades y dudas porque este camino no es fácil. Este camino tiene baches, dudas, momentos en que decimos, ¿será que voy por buen camino o no? ¿Será que estoy bien o mal? A uno se lo dice la conciencia, pero también hay una parte en donde uno debe atender esas palabras del Maestro bendito, donde decía, benditos aquellos que creen sin haber visto. Esa parte de la fe razonada a la que nos invitaba, diciendo, cuando tengas la duda, comunícate conmigo, ¿cierto? Habla conmigo, ora hacia mí, que yo te guiaré y enviaré a aquel que te orientará. El Espíritu guía. Cuando nosotros tenemos esa duda y en la vida nos está diciendo, suelte eso, como el caso de la niña, ¿no? Que tiene entre sus manos y no se alcanza a ver atrás, un osito de peluche. ¿Cierto? Y la vida, en este caso representada por el Maestro, diciéndole, démelo, y ella no, y mire lo que le tiene él ahí detrás. Cuando lo suelte le doy pero ella no sabía. Entonces se necesita un acto de fe, un salto de fe, una voluntad de querer confiar en esa espiritualidad superior que nos rige. Así que, queridos hermanos, mantengamos esto en nuestra mente y nuestro corazón como una reflexión. Acudamos al libro de los espíritus cuantas veces sea necesario, porque allí es donde vamos a encontrar esas respuestas para los momentos de duda. Y aún así, mantengámonos siempre sintonizados con la espiritualidad superior, porque ellos serán quienes nos terminen de consolidar aquello que nosotros hemos plasmado como nuestro objetivo, y nos enseñarán también a tejer adecuadamente ese telar que hemos denominado el destino. Tus decisiones son la pluma con la que escribes tu destino. No sé de quién es la frase, pero es muy bonita. Así que tengámosla todos presentes y que sea la doctrina espírita la que siempre nos lleve por el camino del bien y de la felicidad perenne. Muchas gracias.